Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera. Dirige Fernando Berlín. Han hablado de la situación creada en Cataluña por las iniciativas secesionistas. La prioridad y la coincidencia en estos momentos, que es sustancial entre ambos, es declarar inaceptable este referéndum de secesión e inaceptable la violación sistemática y constante de la Constitución y de las leyes. Un problema político sobre la mesa con el tema de Cataluña y entendemos que por parte del Gobierno no se están dando los pasos o las soluciones adecuadas, por lo menos para establecer canales y cauces de diálogo efectivos. En definitiva, defensa de la legalidad sí, siempre y en todo caso, pero no se puede uno atrincherar en esos planteamientos puramente defensivos, sino que es imprescindible dar soluciones. Yo creo que hemos visto cambios discursivos muy importantes en el PSOE de Sánchez, en boca de su nuevo secretario general. Hasta hace pocos meses los únicos que decían plurinacionalidad éramos nosotros y ahora lo dice también Pedro Sánchez. Creo que hemos visto pues algunos pasos reales. El PSOE ha cambiado su postura en el CETA de votar a favor a abstenerse. Esto para nosotros no es suficiente, pero a ellos pues les ha costado un buen debate si dan pasos hacia políticas que nosotros entendemos que son urgentes para la ciudadanía y que son lo contrario de lo que hace el Partido Popular. Nosotros vamos a estar ahí. Los socialistas siempre vamos a defender el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y también defendemos las posibilidades de reformarla. Desde este punto de vista, si el Gobierno está preocupado, que no se preocupe. Los socialistas siempre vamos a defender el cumplimiento de las leyes. Lo que pasa es que cuando hablamos con el PP les recordamos también su responsabilidad en haber llegado hasta aquí. Aún es hora que el PP diga que quizás se equivocó con el Estatuto de Cataluña o que lleva 5 años sin dialogar con el Gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, el problema no ha hecho más que crecer. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Me llamo Cristina y soy otra española en el exilio. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque yo también soy periodista y creo que ahora más que nunca necesitamos periodismo comprometido y valiente como el que hacéis vosotros. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque cada vez que os escucho desde la fría Noruega, donde tampoco se trata ni se paga igual al local que al extranjero, al hombre que a la mujer, me recordáis que soy de la Resistencia y no estoy sola. Gracias. Concienciar a las ONG que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar inmigración irregular, cuando esa inmigración irregular lo que está dando lugar es a que corran peligro en el Mediterráneo, como está sucediendo con demasiada frecuencia. Muy
buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y estamos absolutamente atónitos ante las palabras vergonzosas del ministro Zoido. Ya no cabe la reprobación aquí, cabe el cese inmediato. ¿Cómo es posible que todo un señor ministro acuse a las ONGs cuando son las que están cubriendo el papel que la desidia gubernamental, que la desidia institucional ha dejado de hacer para con los refugiados? Bueno, algo vamos a hablar de eso. Muy buenos días a todos en una mañana en la que tenemos muchos asuntos que tratar, porque sabéis que el foco sigue puesto todavía en Cataluña. Ayer hubo reunión entre Pedro Sánchez, Mariano Rajoy. En fin, hay muchos asuntos que tenemos que colocar sobre la mesa y además hoy es viernes, hoy es un día en el que la cultura tiene protagonismo en la cafetera. Y sabéis que habíamos elegido una película para el Videoforum Cafetero, la película Dogville, una película dura, muy dura, que retrata el alma más oscura del ser humano, pero que nos va a ayudar también a desentrañar ese aspecto, ese perfil de las personas y nos va a tratar de ayudar a comprenderlos. Así que estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, El Nota, Percebeiro, Paco Garrido, Sbroker, Alberto Malagón, Sánchez Cajal, Asun, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora al programa. Nuria Rodríguez, muy buenos días, Nuria, Elena Moreno, Blanco Sacaca, hasta aquí hemos llegado, el Irra 232, Su Perfume, bueno, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora que, como digo, nos ayudan también a analizar qué es lo que está ocurriendo. Mira, Mamen Paez dice, esas palabras de Zoido que representan no ya la incompetencia, sino el espejo real de lo que está sucediendo en Europa, la maldad escondida tras una figura humana. Dice, esto es Dogville, sin caretas, sin paredes, sin decorados. Se refiere a las palabras de Zoido y tiene toda la razón. Retrata, ilustra, es el escaparate perfecto de lo que está ocurriendo en el resto de las instituciones europeas. La desidia y la ausencia de corazón, ni siquiera el mínimo sentido de caridad, ni siquiera el mínimo sentido de caridad. En fin, unas palabras que han sido muy criticadas por las organizaciones no gubernamentales, por organizaciones que están trabajando allí con enorme dureza, totalmente de espaldas a las administraciones, porque no tienen ningún apoyo, en solitario, salvando vidas, salvando a personas. Hemos visto tuits muy duros de Proactiva, de Amnistía Internacional, de ACNUR. En fin, es una auténtica vergüenza. Bueno, de todo esto vamos a hablar aquí en el programa y lo vamos a ir haciendo a lo largo del programa. Como dice Ángel Trianero, la inmigración no es irregular, son personas con derechos, que además deben ser acogidos y que las leyes internacionales obligan a la acogida. Además hay un flagrante incumplimiento de la legislación internacional. Bueno, muy buenos días, María Punto, Emilio Silva. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo creo que decir que una persona es ilegal y decirlo por parte de un ministro del Interior de un país democrático me parece que no alude precisamente al término de democracia y al término de respetar derechos humanos. Me parece una barbaridad lo que dijo y me pareció una grandísima respuesta la de las ONGs como la de Proactiva Open Arms, que le invitaron al señor ministro Zoido a que vaya con ellos y viva lo que son las personas irregulares que él llama, que se están jugando la vida y que en muchas ocasiones mueren incluso siendo bebés. Ojalá tuviera la sensibilidad, bueno, evidentemente no la tiene, pero de acudir a algo así, pero como decía Mamen, esto representa el rumbo que está tomando Europa, ahora mismo celebrando esa reunión del G20, donde se suben los muros, se suben las barreras, aumenta la desigualdad y cada vez que se ahoga alguien en ese mar Mediterráneo, lo que se está ahogando es un proyecto europeo de haber hecho una unión entre países para generar un espacio repleto de derechos humanos y sociales.
Además, viene muy apropiado esto porque un día más, y lo veremos a lo largo de todo el verano, en la última hora nos dicen que han sido rescatadas 145 personas, 145, en 2 pateras llegadas esta noche a Barbate, en Cádiz. Esta es la última noticia, la seguiremos viendo. No por mucho decir que son personas irregulares, van a dejar de venir. El impacto de las palabras es indiscutible y el que ha naufragado después de pronunciarlas ha sido el propio Zoido. Es inadmisible que alguien capaz de hacer una reflexión de esta naturaleza siga siendo ministro en este país. Es absolutamente inadmisible. Dice David Sánchez, para Zoido la solidaridad, la humanidad son valores que desconoce porque no caben en un maletín. Bueno, pues así van convirtiendo, como decía Emilio Silva, el mar Mediterráneo en el mayor cementerio de la humanidad. Y mientras tanto, las instituciones miran para otro lado y mientras tanto son las organizaciones no gubernamentales las que trabajan en lo que las instituciones han dejado de trabajar, en el rescate de estos seres humanos que se encuentran tratando de buscar una salida y tratando de buscar un espacio para poder vivir. En fin, bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos, cafetera. Sé que os hemos hecho un encargo, el de la película Dogville, que no era un encargo sencillo. La película de la semana pasada era más amable, Pride. La película anterior, Capitán Fantastic, también era una película sentimentalmente más cómoda de ver y además con un final esperanzador. Y la película Dogville nos retrata probablemente el aspecto, el perfil de los seres humanos más oscuro, más dramático. Sabéis espero que la hayáis visto todos, que hayáis hecho todos los deberes, pero sabéis que retrata un pueblo de la América profunda, años 30, en plena crisis económica, o por lo menos en la incipiente crisis económica de los años 30 en Estados Unidos, en el que aterriza una mujer, misteriosa mujer, que llega al pueblo y que empieza a ser manejada por las 8 casas, las 8 familias, como una esclava. Empieza como una esclava de trabajos, de pequeños trabajos, para esconderla allí, y termina siendo convertida en una esclava sexual de esas familias. Bueno, las personas son codiciosas en todos lados. Los árboles, las montañas, la gente sencilla. Y si todo eso no la ha engañado ya, seguro que lo hará la canela. La maldita canela de las tartas de grosella. Dogville tiene todo lo que soñaba cuando vivía en la ciudad. ¿Cómo sabe lo que yo soñaba? Usted también es de ciudad, ¿verdad? De eso hace mucho tiempo. Ya no soy tan estúpido. He descubierto que las personas son iguales en todas partes, codiciosas como animales. En un pueblo pequeño simplemente tendrán menos éxito. Si les ofreces comida, comerán hasta reventar. Por eso quería deshacerse de mí. Porque no puede soportar que le recuerde lo que hace tiempo vino a buscar aquí. Dogville, una película que retrata, como dice Ángel Trianero, la capacidad que tiene una sociedad para corromperse moralmente. La capacidad que tienen unos vecinos para consentir, observando cómo se están corrompiendo sus vecinos de calle, y todo eso lo retrata de una forma espeluznante. Es una película muy dura, muy dura. Es una ciudad que representa un mundo mezquino, aprovechado, incapaz de reconocer la belleza y la bondad, un mundo cobarde, miedoso, y ahí llega Grace, Nicole Kidman, y que viene huyendo de unos gángsters de ciudad. Bueno, de la película Dogville vamos a hablar a lo largo del programa, por eso pedimos vuestras opiniones, vuestra participación, con esa mirada también que nos permita comprender un poquito más los aspectos oscuros del alma humana. En eso consiste este programa también, poder abrir la mirada hacia diferentes perfiles de la realidad de las personas, de la realidad de los seres humanos. Y han llegado un montón de mensajes, así que los vamos a ir escuchando. Pero bueno, mientras tanto, tenemos que hablar también de la prensa. Si os parece lo que podemos hacer, porque además luego hablaremos también con Ana Pastor. Están reunidos en Madrid, hay más de 200 periodistas que están reunidos. Ahora que se habla tanto de la posverdad, periodistas que están reunidos para hablar del fact-checking. ¿En qué consiste exactamente contrastar las mentiras de los políticos y hacerlo en directo? Y hacerlo además a tiempo real y en prime time, en televisión, que esto ha sido todo un logro de el objetivo. Bueno, pues dentro de un rato hablaremos también con Ana Pastor. Así que tenemos un montón de cosas sobre la mesa. ¿Estás escuchando la cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia.
no estás sola. Just need to be on my own. Just need to be on my own. Me ha resultado pesada, lenta y demasiado deprimente, sin una mínima nota de esperanza. Todo para defender que la maldad está justificada. Yo creo que la condición humana se merece algo de ilusión. No me ha gustado la ambientación, demasiado teatral, que contrasta con las fotografías de situaciones reales que aparecen al final. No sé exactamente el objeto. Es muy interesante porque además, no sé si recordáis que Lars von Trier, sabéis que es un director danés, es el director de esta película. Cuando se produjo la matanza de Utoya, una de las películas que se veía en el perfil, una de las películas favoritas del perfil del asesino de Utoya, era precisamente Dogville, esta película, ¿no? Y a Lars von Trier le preguntaron en una rueda de prensa, le dijeron que qué le parecía haber servido de inspiración, porque además hay algo de conexión entre esa maldad y entre el propio desenlace y la forma en la que el asesino de este doble atentado en Noruega, Anders Breivik, hay algo de conexión, porque sabéis que primero cometió un atentado, después se fue a la isla de Utoya, reunió a la gente argumentando que les iba a explicar qué es lo que había ocurrido y allí los asesinó. Y entonces, bueno, se buscaron muchos paralelismos en la prensa y le preguntaron a él, le preguntaron a Lars von Trier. Y Lars von Trier dijo que se sentiría profundamente dolido si alguien hubiera utilizado eso como inspiración, ¿no? Pero es que además Lars von Trier argumentó con unas palabras muy duras, porque hizo un comentario que fue considerado en Cannes como apología al nazismo. Dijo algo así como que él era capaz de ponerse en la cabeza del dictador nazi Hitler. Dijo algo así como, hizo cosas equivocadas, por supuesto, solo digo que entiendo al hombre, que no es lo que conocemos como un buen tipo, pero simpatizo un poco con él. Y aquellas declaraciones le valieron, entre otras cosas, ser considerado persona non grata en Cannes. Bueno, esto es muy interesante porque retrata muchos perfiles del ser humano, ¿no? Y este es un programa para adultos donde podemos hablar de estas cosas. Es verdad que la película no contiene un solo elemento para la esperanza. La película Dogville. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, ¿no? Y es cierto que retrata ese alma humana. Pero en un día en el que escuchamos a todo un ministro defender que las ONGs favorecen la inmigración ilegal cuando están ocupando el espacio que no están ocupando las administraciones, esto nos hace temer mucho por el alma humana de verdad. Así que, bueno, mientras tanto, en las portadas de los periódicos nos vais a permitir que las despejemos rápido y podamos continuar con el resto del programa, porque en las portadas de los periódicos hoy mucho Cataluña, algo de Trump, porque sabéis que ha sido recibido en Europa con un acuerdo de libre comercio con Japón, violentas protestas en Hamburgo contra la celebración del G20, también Venezuela. Y dice hoy el periódico El País, el PSOE afirma que nunca apoyaría el 155 en Cataluña. La portavoz socialista en el Congreso se distancia del tono positivo del encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ayer, en efecto, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se encontraron y todas las palabras fueron positivas. Rajoy y Sánchez coincidieron en la ilegalidad del referéndum y en la necesidad de buscar una respuesta. Todo en indefinido. Han hablado de la situación creada en Cataluña por las iniciativas secesionistas. La prioridad y la coincidencia en estos momentos, que es sustancial entre ambos, es declarar inaceptable este referéndum de secesión, inaceptable la violación sistemática y constante de la Constitución y de las leyes. Por tanto, aquí, insisto, hay una coincidencia sustancial entre uno y otros. Asimismo, han acordado sobre esta cuestión mantener un contacto permanente sobre este asunto. En cuanto al primero, lo que
ambos quieren manifestar hoy es la coincidencia sustancial en lo esencial, que es importante. El referéndum es ilegal, la voluntad de diálogo con Cataluña existe, ha existido siempre, pero dentro de la legalidad. Así que el Partido Socialista parece buscar puntos de encuentro con el Partido Popular, pero ¿cuáles son los puntos de encuentro? Ha descartado apoyar la aplicación del artículo 155, ya sabéis, suspender la autonomía en diferentes fases, pero básicamente lo que consiste el 155 es la suspensión de la autonomía. El Partido Socialista dice, actuaremos si no funcionan otras medidas. Un problema político sobre la mesa con el tema de Cataluña y entendemos que por parte del Gobierno no se están dando los pasos o las soluciones adecuadas, por lo menos para establecer canales y cauces de diálogo efectivos. En definitiva, defensa de la legalidad sí, siempre y en todo caso, pero no se puede uno atrincherar en esos planteamientos puramente defensivos, sino que es imprescindible dar soluciones. Desde esa perspectiva, Pedro Sánchez le ha transmitido a Mariano Rajoy que entendía que esas vías de diálogo, que eran imprescindibles, deberían pasar, en su opinión, porque hubiera reuniones entre el Ejecutivo de la Nación, entre el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat de Cataluña. Nosotros entendemos que ese diálogo es necesario y, si me apuran, es imprescindible. Ese diálogo es necesario e imprescindible, pero nadie sabe muy bien en qué consistiría y nadie sabe muy bien en qué se concreta. Mientras Iceta está pidiendo al Partido Popular propuestas de solución, pero el Partido Socialista tampoco las está ofreciendo. Los socialistas siempre vamos a defender el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Esto me llama la atención, es interesante este comienzo. Los socialistas siempre vamos a defender el Estado de Derecho. Supongo que como los demás. El cumplimiento de la ley, supongo que como los demás. Luego entra el choque de legitimidades de a qué ley responden o deben responder los ciudadanos. Pero este es un principio sobre que suscribiría cualquier partido político del arco parlamentario. Los socialistas siempre vamos a defender el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y también defendemos las posibilidades de reformarla. Desde este punto de vista, si el Gobierno está preocupado, que no se preocupe. Los socialistas siempre vamos a defender el cumplimiento de las leyes. Lo que pasa es que cuando hablamos con el PP les recordamos también su responsabilidad en haber llegado hasta aquí. Aún es hora que el PP diga que quizás se equivocó con el Estatuto de Cataluña o que lleva 5 años sin dialogar con el Gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, el problema no ha hecho más que crecer. Y, en efecto, el problema no hace más que crecer. Pablo Echenique, desde Podemos, dice: Pedro Sánchez está acercándose a las posturas de Podemos. Yo creo que hemos visto cambios discursivos muy importantes en el PSOE de Sánchez, en boca de su nuevo secretario general. Hasta hace pocos meses los únicos que decían plurinacionalidad éramos nosotros y ahora lo dice también Pedro Sánchez. Creo que hemos visto pues algunos pasos reales. El PSOE ha cambiado su postura en el CETA de votar a favor a abstenerse. Esto para nosotros no es suficiente, pero a ellos pues les ha costado un buen debate si dan pasos hacia políticas que nosotros entendemos que son urgentes para la ciudadanía y que son lo contrario de lo que hace el Partido Popular. Nosotros vamos a estar ahí. Eso decía Pablo Echenique, y ahora la cuestión está en saber exactamente cuáles son las medidas que están proponiendo. Bueno, hoy, insisto, además de la portada del periódico El País, nos lo encontramos en diferentes portadas de los periódicos. ABC: Sánchez amenaza a Rajoy con tomar la iniciativa frente al desafío secesionista, dice el periódico ABC, que recoge una fotografía en su portada de ambos líderes políticos, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ayer en la Moncloa, donde departieron durante más de 2 horas y media frente a los apenas 30 minutos de su anterior encuentro, en agosto del año 2016. Dice, aunque en su primera reunión, tras 11 meses, escenifica apoyar al Gobierno frente al referéndum, el líder del PSOE condiciona su aval a que se busquen vías de diálogo con la Generalitat, dice el periódico ABC. Una cosa parecida a la que recoge el periódico El Mundo. Sánchez ofrece a Rajoy un pacto de mínimos frente al referéndum. Acuerdan un frente común para evitar la votación,
pero el PSOE tomará medidas políticas si no las impulsa el gobierno. Y mientras, el Ejecutivo, satisfecho, abre una vía de diálogo preferente con el líder socialista. Dice el periódico El Mundo, que también habla de... Dice, Podemos se niega a condenar el asalto chavista al Parlamento de Venezuela. Claro, era raro que nadie estuviera ya buscando en las portadas de los periódicos algún tipo de vínculo entre el chavismo, Podemos y los asaltos ahora del Parlamento y la inestabilidad en el gobierno de Maduro. Podemos se negó ayer a condenar, dice el periódico El Mundo, explícitamente el violento asalto por parte de un grupo chavista al Parlamento de Venezuela, donde hirieron entre diputados y personal a un total de 12 personas. En su lugar, la portavoz en el Congreso, Irene Montero, despachó el episodio con una condena genérica a todas las violencias, equiparando a chavistas y opositores, dice el periódico El Mundo en su portada. Y el periódico La Razón, Sánchez se desmarca de Rajoy y pide diálogo con Puigdemont. Varapalo del Constitucional catalán al Govern. La reforma de la ley de ruptura es inconstitucional, dice. Y también el presidente no ve margen alguno para una negociación con los independentistas, y en la reunión con el líder del PSOE no se abordó la aplicación del artículo 155. Coincidencia en lo fundamental, pero no. Rajoy y Sánchez conversan en la entrada del Palacio de la Moncloa, esa es la fotografía de portada. Aunque en un principio se habló de buena sintonía, el PSOE se apresuró a subrayar que Sánchez asumirá el liderazgo de la crisis soberanista. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Bueno, pues esto es lo que lleva la prensa nacional en sus portadas y también, claro, prensa internacional. Porque además han estado recogiendo todos estos días, han estado recogiendo la deriva, el debate y la polémica, el pulso para con Cataluña. Prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes. Bueno, y como cada semana nos acompaña ya Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Para analizar cómo la prensa internacional está recogiendo informaciones sobre nuestro país. Y claro, en estos días en los que se ha hablado tanto de Cataluña, de la ley de desconexión, esto ha sido muy recogido por la prensa internacional, ¿no, Pai? Sí, la verdad es que se ha hablado muchísimo de ello. Sobre todo se ha destacado mucho el hecho de que Cataluña planeaba una separación de España en 48 horas en el caso de vencer el referéndum. Se destacaba además que era una ley que presentaba la Generalitat un poco como para sortear los posibles obstáculos que le estaba poniendo Madrid para celebrar la consulta, y que pretendía equipararse y superar, digamos, a las leyes españolas. Ha llamado bastante la atención, y ya os digo que lo han recogido medios como la BBC, como Deutsche Welle, El Político, Le Monde, The Guardian, muchos medios. Es verdad que todos, o la mayoría, titula esto, ¿no? La amenaza de separación, y además de separación muy rápida en el caso de ganar el referéndum. Aunque luego muchos de los medios o muchos de los artículos se ve que todos dejan constancia de que aún hay ciertas dudas sobre que este referéndum realmente vaya a ser posible, ¿no? Ha habido incluso algún medio escocés que dedicaba su portada al hecho, ¿no? de que van a ser independientes en 48 horas, pero la mayor parte de los medios destaca que sigue habiendo falta de credibilidad sobre que el referéndum pueda celebrarse, ¿no? En principio, sobre todo destacan que España y el Gobierno Central de Madrid sigue oponiéndose y sigue firmemente comprometido con que no se va a celebrar, y ha seguido defendiendo esta línea. Y además también hablaban de las posibles divisiones y, digamos, de las tensiones internas que veían en el movimiento independentista, y en concreto muchos mencionaban la destitución del conseller Jordi Baiget por decir que él mismo tenía dudas de que pudiera
pudiera celebrarse el referéndum. Entonces, bueno, alertan de que está ahí, no lo ven quizá todavía como un cambio muy sustancial, pero sí que lo han destacado y advierten que la amenaza está ahí. Incluso el artículo de Le Monde decía que la propia destitución de Baiguet evidenciaba la determinación de los líderes catalanes de ir al choque de trenes, ¿no? Y decía, claro, han destituido a este conseller con el mensaje general de decir no es tiempo de dudas. Ahí, esta es un poco la línea que destacan los medios internacionales. Nos ha llamado mucho la atención ese artículo que habla de España como que estaría dejando sola a Italia en el control de la inmigración y de los refugiados, ¿no? Sí, esto ha sido muchos medios, casi la totalidad de los medios italianos han destacado que después de que su presidente pidiera a la Unión Europea ayuda para atender a la crisis de los refugiados que se estaba recrudeciendo en estos días y que de cara al verano prevén que va a haber un flujo muy importante y que se consideran desbordados, Italia estaba pidiendo ayuda a sus socios europeos. Y la mayoría de los medios lo que consideran es que, en concreto, España y Francia le han cerrado la puerta en la cara a Italia y han vuelto a dejarla sola, ¿no? En concreto hablaban de, por ejemplo, la petición de Italia de que se pudieran utilizar los puertos de Marsella y de Barcelona para el desembarco de los inmigrantes rescatados por las ONGs, pues prácticamente venía a decir, no, España y Francia han contestado cerrando los puertos, ¿no? El Gacetino, por ejemplo, decía, España y Francia le han cerrado la puerta en la cara a Italia. O Il Fatto Quotidiano, que además es un artículo que nos mandaba Jennifer Lertola desde Bolonia, decía algo así, ¿no? La respuesta de España ha sido decir que no y cerrar la puerta. Y existe un poco esa sensación en Italia que me recuerda un poco la que se tenía en España hace años cuando estaban todas las avalanchas en Ceuta y Melilla, esa queja que decían de que nos estaban dejando solos, es un poco lo que se está sintiendo ahora en Italia con el tema de la llegada por mar. Y se sentían bastante abandonados y en concreto señalaban a España, a Francia también, como que muchas palabras, buena voluntad, pero en los hechos y los actos de momento no se estaba trasladando. También Pedro Sánchez ha acaparado un cierto protagonismo además en estos días, ¿no? En los periódicos internacionales. Sobre todo en The Politico, en la versión europea del digital estadounidense, que le dedica un artículo un poco analizando estas primeras semanas de su liderazgo al frente del PSOE. Y destacaban eso, que no había desaprovechado el tiempo para consolidar un poco esa especie de viraje a la izquierda, o de esa especie de viraje a la izquierda, no, un viraje a la izquierda en toda regla que había prometido y consideraban que se estaba dando. También hablaba un poquito de que estaba como una especie de luna de miel política, que estaba mejorando, que estaba aprovechando la ola de apoyo que le había llevado de nuevo a la Secretaría General, un poco para intentar recuperar a todos los votantes socialistas desencantados que se habían pasado a Podemos, ¿no? Y que en este sentido marcaba, por ejemplo, la abstención con el Z, digamos la reunión con Pablo Iglesias, incluso esta afirmación de que defendía una España plurinacional. Aunque el artículo también ponía de relieve y destacaba especialmente que este giro y estas tácticas de Pedro Sánchez lo que estaban provocando era directamente miedo y una cierta reacción con la artillería pesada, casi que decía, en el Partido Popular, ¿no? Que ya consideraban que Pedro Sánchez, que ya no podían fiarse de Pedro Sánchez, que no podían contar con el PSOE para nada, ni siquiera para aprobar leyes de interés nacional o en asuntos de Estado. Incluso temían que hubieran giro con respecto a Cataluña y que el PSOE se desmarcara un poco de la unidad que había habido hasta ahora. Y de hecho no citaban con nombre, pero citaban a un alto cargo del PP que había verbalizado un poco esa sensación con respecto a Pedro Sánchez, diciendo que no era de fiar porque vendería a su madre para ser presidente. Ahí lo dejaba. Luego también además nos interesa poner el foco también en esto, el entierro de Timoteo Mendieta, sorprendentemente, que aquí ha pasado con un cierto desinterés por la prensa española, pero fuera sí ha tenido recorrido, ¿no? Sí, la verdad es que es verdad que el caso y Ascensión Mendieta es una figura que ha generado bastante interés fuera. Ya lo comentamos hace unos días cuando aparecieron los restos de sus padres, y ahora que por fin ha conseguido enterrar a su padre, es algo que se han destacado desde The Telegraph, Reuters, varios medios británicos. Les ha llamado la atención, y les ha llamado sobre todo la atención que le haya costado 75 años de lucha conseguir dar un entierro digno a su padre, ¿no? Recordaban un poquito pues los detalles de su caso.
pero también lo enmarcaban en un problema más general que existía en España, ¿no? Mencionaban los datos de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de que aún había 114.000 víctimas desaparecidas y que realmente en la fosa incluso en la que habían encontrado a Timoteo Mendieta se calculaba que podía haber restos de 800 y que seguía siendo un tema que España tenía pendiente, ¿no? Y digamos que el símbolo venía a ser un poco Timoteo Mendieta, que ahora por fin había sido enterrado, aunque eso no había llevado 75 años a su hija de lucha a conseguir este sueño, digamos, este anhelo que tenía. Otras noticias que no están relacionadas con España, ¿qué es lo que ha tenido protagonismo? Porque, sorprendentemente, Donald Trump nunca abandona las páginas, las portadas de los periódicos internacionales, pero en ocasiones con noticias absolutamente frívolas, ¿no? Sí, bastante. En este caso ha tenido muchísima repercusión, me imagino que todos ya lo habéis visto, el famoso vídeo de broma en el que hace una especie de placaje a una persona que lleva encima el logo de la CNN, ¿no? Este es un vídeo que ha generado una respuesta casi, yo diría que desproporcionada. Es verdad que es una broma de Donald Trump de un gusto más que dudable, pero no deja de ser una broma y sin embargo ha irritado muchísimo a muchísimos periodistas, a la CNN, y ha provocado tal reacción que muchos indican que quizá se está sobredimensionando estas cosas y lo que ya hablábamos hace unos días, ¿no? Se está dejando de prestar atención a las cosas de más calado que está haciendo Trump. Por ejemplo, había un periodista que decía, bueno, esta semana todos los días ha habido noticias negativas y titulares negativos sobre la reforma sanitaria que está planeando Donald Trump. Sin embargo, cada día que salía uno de esos titulares había un tuit de Donald Trump, digamos, provocativo, y al final toda la atención se centraba en el tuit de Donald Trump y no en, digamos, la reforma sanitaria que están preparando y que puede tener mucho más impacto. Se alertaba esto, ¿no? De cómo además Donald Trump es evidente que tiene una capacidad indudable para irritar y sacar de quicio a la izquierda, pero se alertaba que es necesario reflexionar y a veces a lo mejor no prestarle tanta atención y no reaccionar con tanta vehemencia cuando además son cosas de poco calado. De hecho, ahora también se ha hablado mucho en los medios de la reunión del G20 en la que también Trump centra un poco los focos, ¿no? Centra un poco los focos, entre otras cosas, porque se va a producir su primera reunión con Vladimir Putin, que los medios internacionales, sobre todo los americanos, pero en general los medios internacionales, están como con el foco puesto, ¿no? Es decir, va a ser el primer gran encuentro entre dos pesos pesados y dos líderes muy controvertidos que bueno, se van a encontrar y a ver qué pasa, a ver qué negocian, a ver qué sale de eso. Había algunos medios que recordaban, de hecho, que Vladimir Putin es un negociador muy hábil y incluso que llega a soltar. Había un artículo del Washington Post que revelaba que en una ocasión, en un encuentro con Angela Merkel, llevó a su labrador porque sabía que a Angela Merkel le daban miedo los perros. Es decir, es un encuentro que se va a estudiar y se va a mirar con lupa, ¿no? Aparte además de las acusaciones a Rusia de que intervino en la campaña norteamericana y en la elección. Y luego en este G20 hay otra historia que también se está prestando atención y se está alertando, sobre todo desde la prensa europea, y es en un posible acercamiento de Europa y China. Dado que Donald Trump parece decidido a aislar internacionalmente a Estados Unidos y un poco a abstenerse de involucrarse en determinados aspectos, que había un acercamiento entre China y Angela Merkel, y en concreto Angela Merkel y Alemania, pero en general de toda Europa, que podía haber como un mayor acercamiento y un mayor compromiso para liderar entre estos dos bloques una respuesta internacional, pues a los desafíos de Corea del Norte con el misil y intercontinental que parece que ha probado con éxito, y con todos los retos y los desafíos que tiene pendiente el mundo, o que tiene por delante el mundo. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Hasta la próxima. Estás escuchando La Cafetera.
Egunon en Resistencia. Buenos días, María, Emilio, Fernando. Ayer vi Dogville y he tenido que dejar unas horas en reposo para intentar resumir un poco la película, pero en sí no ha cambiado mi sensación. No sé si puedo decir que me ha gustado, me ha sorprendido mucho, eso sí, y me ha desagradado sobre todo esa sensación de que durante la película solo se puede ver como una especie de visión negativa, una especie de pesimismo de la naturaleza humana que solo está para causar daño, para hacer el mal, para maltratar a otras personas, que es un mensaje muy, muy pesimista y que a mí no me gustaría que prevaleciera. Pero después se hace un poco una reflexión de cómo se ve el mundo y es muy normal encontrar a gente como los habitantes de Dogville. Entonces yo diría que es una película que es necesaria, pero que ojalá no tuviera que serlo. Buenos días. Pues en efecto, por desgracia, tiene un altísimo grado de representación del perfil más oscuro del ser humano, pero también es verdad que, claro, uno puede caer en el desasosiego porque no deja de ser una película donde está todo muy, muy exagerado, ¿no? Pero, en efecto, claro, hay que... el lugar donde se coloca la situación, años 30, Estados Unidos, la situación se está empezando a poner difícil con la crisis de los 30. La próxima vez que malgastes la comida, te quito la navaja. Tenías que ser tú quien me diera de comer carne. Moses está hecho para pasar hambre y para vigilar. ¿Vigilar en Dogville? ¿Qué nos pueden robar? Corren malos tiempos, Tom Edison. Pronto habrá gente que tendrá menos que nosotros. Así que el miedo, la desesperanza, pero también la cobardía, se imponen en un pequeño pueblo que acoge a una mujer. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Yo creo que... Bueno, tú estabas ayer, porque los mensajes que me estaba enviando María al principio eran como qué bonito, que la puesta en escena, qué singularidad, qué tal, y cuando empiezan a sucederse los hechos y cuando empiezan a abusar de la mujer y cuando empiezan a repartírsela entre las familias y se convierte eso... Sí. Por cierto, que Blancanieves y los 7 enanitos tiene un punto así, la historia es real, es bastante claro, a ver, dura. Pero esto como ya es oscuro todo de por sí, ¿no? Y... No, o sea, es todo muy oscuro. Pero luego... al comienzo parece un acto de solidaridad, de acogida en el pueblo que deciden, es verdad, claro, los recursos son limitados, las condiciones, la situación de la gente, la debilidad de las personas es la que es. Y bueno, deciden intercambiar por trabajo su presencia y eso, pero claro, empieza a girar y al final se convierte en un abuso tras otro, ¿no? Sí, pero ¿por qué todo empieza a suceder cuando llega ella, ¿no? Que es un poco esa pregunta que me hice yo, que es, esto seguía pasando antes, esas violaciones, esos actos de inhumanidad que estaban pasando, eso pasaba antes, no sé, yo coincido con varios mensajes que llegan y es eso, ¿no? Que muestra como lo peor del hombre, ¿no? De que el hombre es un lobo para el hombre, que es lo que decías tú ayer, Fernando, y no sé, muchos esperábamos que al menos al final hubiese algún resquicio de esperanza, claro. Dilo claramente, o sea, que alguien iba a salvar un poco esa situación o alguien iba a decir esto no puede ser, ¿no? Que Tom, por ejemplo, iba a coger y iba a decir esto no puede ser, iba a concienciar a la gente, no sé, algo. No sé. Bueno, a mí me parece que tiene la dureza de muchas de las películas del Dogma, ¿no? Que en el fondo como movimiento pues buscaron enfocar el lado más oscuro de la vida. Explica esto del Dogma, porque bueno, probablemente el Dogma fue un movimiento encabezado por Lars von Trier en el año 95, ¿no? Que hizo una declaración, digamos, de cómo debería ser una corriente en el cine, ¿no? La cámara en mano, poca iluminación, que decir, una serie de precisamente de cosas que buscaban no embellecer la realidad, pero que luego en muchos de sus argumentos en sus películas suyas como Dogville o Bailando en la Oscuridad, o hay otra película durísima, Celebración, que es, no sé si la conocéis, es un matrimonio que celebra sus bodas de oro y en medio del banquete uno de los hijos levanta la alfombra que ha tapado la mierda de esa familia, que es un poco lo que hace ella en el pueblo, ¿no? Se convierte precisamente de alguna manera en el
vehículo por el que sale toda la basura que tiene escondida, la basura moral que tiene escondida esa sociedad, ¿no? Entonces, creo que es una película que busca rascar en ese lado inmoral, ¿no?, que todos tenemos, porque todos vivimos en Dogville. Si no, nosotros deberíamos salir ahora mismo a echar a muchos de nuestros gobernantes porque hacen cosas que no les hacen merecedores de estar en el gobierno. O sea, todos de alguna manera consentimos, ¿no? El problema es hasta dónde llega ese fondo, ¿no? Y en ese sentido la conversación que tiene Grace, el personaje de Nicole Kidman con su padre, es brutal. No solo por el giro que va dando ella. Grace, hablando con su padre. Esto ya es la secuencia final de la película. Y sabéis que los programas de los viernes pueden estar llenos de spoilers, así que si queréis verla completamente a ciegas, si no habéis hecho los deberes, conviene que tengáis las orejas tapadas en algunos momentos, porque es verdad que al final, ella, después de pasar toda una etapa de desgracias en ese pueblo, donde es secuestrada, violada, donde pasan las peores situaciones que puede pasar, por las que puede pasar un ser humano, donde descubre la deslealtad, donde descubre la traición, donde descubre la sinvergonzonería de toda una comunidad. Pero es como dice Repopstar, la manada. Hay un comportamiento social en que la multitud puede terminar sacando lo peor de cada uno de los individuos, ¿no? Y llega un momento que a ella se le hace la luz. Llega su padre, que es un jefe mafioso del que ella iba huyendo, y por eso acaba refugiada en el pueblo. Y llega su padre y la encuentra finalmente y la rescata. Y le tiende la mano para que vuelva a su mundo de mafia y delincuencia. Y entonces a ella se le hace la luz. Hasta entonces pensaba en la posibilidad de rescatar al ser humano, de salvar al ser humano. Y después de esa experiencia, cree que no. Eso significa que también asumiría inmediatamente mi responsabilidad y que tomaría parte en la solución de problemas. Como el problema de Dogville. Podemos empezar por disparar a un perro y clavarlo en una pared, debajo de esa farola, por ejemplo. Bueno, a veces sirve de ayuda. No, eso solo asustaría más a la gente del pueblo. Pero no, lo convertiría en un lugar mejor. Y podría volver a ocurrir. Si pasara alguien por aquí y pusiera en evidencia su fragilidad. Para eso quiero utilizar mi poder, si no te importa. Quiero hacer que el mundo sea mejor. Porque la finalidad de esta película es hacernos creer, hacernos sentir que el mundo sería mucho mejor si barriésemos del mapa a pueblos como Dogville, a gentes como las de Dogville. Ella llega ingenuamente pensando que el ser humano tiene solución y que el ser humano tiene esperanza, y descubre, después de un sinfín de desgracias, de violaciones, descubre que no. Y entonces nos trata de hacer aceptar que la humanidad sería mucho mejor sin los Dogville de este mundo. Y ella, cuando se le hace la luz y llega a ese descubrimiento, vuelve al coche de su padre y acepta que le tiendan la mano. Si un pueblo pudiera desaparecer para beneficiar al mundo, sería este. Sí, matadlos y quemad el pueblo. Hay una familia con niños. Que los maten primero y que la madre lo vea. Que los maten uno a uno y que le digan que pararán si puede controlar las lágrimas. Le debo eso. Por desgracia, llora con demasiada facilidad. Será mejor que te saquemos de aquí. Me temo que ya has aprendido demasiado. Venga, vamos. ¿Tienes frío, cielo? ¿Quieres una manta? Estoy bien.
os abro los micrófonos porque hay momentos que son espeluznantes. Bueno, hay un momento que ya está, que a mí me parece muy interesante cuando está hablando con su padre en el coche, ¿no? Y ella al principio relativiza lo que ha ocurrido, ¿no? Está utilizando incluso un discurso que en la antropología es el relativismo cultural, que uno, digamos, que se pone en el lugar del otro para tratar de justificar por qué hace las cosas, ¿no? Y en ese momento ya parece que va a salvarlos, ¿no? Y yo creo que el punto de inflexión ahí es una frase que dice su padre, ¿no? Porque ella dice que hacen lo que pueden. Y en un momento dado su padre dice, es suficiente que la gente haga solo lo que puede. Y ahí es donde hay un giro a partir de ahí, porque está haciendo un juicio moral, ¿no? O sea, rompe ese discurso de son gente débil, está asustada, ¿no? Pues reacciona así, y en ese momento que él ejerce, digamos, una visión moral, el discurso de ella hace totalmente un giro, ¿no? Y me llama la atención ahora yendo este audio así, cuando van a arrasar el pueblo, ella dice, hay una familia con niños, y nuestra mentalidad que busca esperanza piensa igual, como puedo pensar yo, que la van a apartar de lo que va a ocurrir, ¿no? Y es todo lo contrario. Pero cómo buscamos el mecanismo mental, por lo menos yo, que parece como, bueno, a esos los va a salvar un poquito. Sí, hay una cierta esperanza que luego se ve poco, que dura poco, de que ella en algún momento, aunque hemos visto la maldad y hemos visto el comportamiento de esa gente, pero hay una pequeña esperanza que diga, bueno, pero están los hijos, o sea, sepáralos. Y hay una pequeña esperanza que en el último momento ella tenga un pequeño acceso de conciencia para incluso, pues eso, tener esperanzas en el ser humano. Pero la película no es nada generosa, no es nada amable en ese sentido, y de hecho no ha gustado a un montón de oyentes. Hay un montón de mensajes que son súper duros y súper críticos, que han han experimentado la misma sensación que María. Claro, pero claro, yo creo... No te ha gustado nada, ¿no? Yo creo que sí, pero es que... A ver, yo creo que hay que diferenciar. La película es un retrato maravilloso de la maldad. Pero no quiere decir que sea real, porque al final esto podemos decir, sí, es que podemos ser malísimos, podemos tal, bueno, no todo el mundo viola, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que indigna a mucha gente, que es que hace un retrato, por ejemplo, el padre ahora mismo lo escuchábamos y le decía a su hija, ya has aprendido demasiado, como diciendo, la vida es así. Vale, la vida puede ser así, pero no tiene por qué serla. Entonces yo creo que por eso... Bueno, no sé, Arturo Pérez Reverte tiene una teoría parecida a la de la película, ¿no? Dice, solo hace falta... No, pero bueno, lo cito, me pone Emilio cara de... Lo cito porque cuando... Pérez Reverte lo explicó una vez en una conferencia en la que participé, decía, cuando uno ha visto las cosas que he visto, en lugares donde gente decente, gente normal, que bajaba a comprar el pan y se convertían en violadores y asesinaban a gente y colgaban los intestinos de su vecino con el que había sido, después de haber violado a su amiga de la infancia en pleno Kosovo, ¿no? Dice, cuando uno observa ese retrato, dice, empieza a desconfiar de las posibilidades del género humano. No lo decía con estas palabras, pero bueno, venía a hacer un retrato bastante pesimista del ser humano. Que la discusión es si alguien es alguien que potencialmente puede o llega a hacer eso, se le puede considerar normal, ¿no? Lo que sí hay es una tradición en cierta ideología conservadora y en el debate que se abre a finales del siglo XVII y en el XVIII sobre en qué estado nace el ser humano, si el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, ¿no? Ahí hay una corriente que luego realmente se manifiesta con cierto autoritarismo, que lo considera malo por naturaleza, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es enderezarlo, ¿no? Y en esas dos visiones del mundo, que una persona cuando nace, digamos que es una hoja en blanco, pero en esa visión del mundo de que es malo por naturaleza, pues se produce todo esto, ¿no? Al final, la película se llama Dogville porque se convierte en una ciudad que solo está habitada por un perro, que es el único que merece sobrevivir, ¿no? Y además ella lo explica, ¿no? Que es... Entiendo que se haya enfadado porque una vez le quité su hueso. Hasta ahí llega. Está enfadado, vale, ¿no? Y ya es una ciudad que queda habitada solo por un cuadrúpedo, que es casi el único que merece, digamos, o que para ellos merece conservar la vida. Pero en esa reflexión sobre ese lado oscuro del mundo y pensar que cualquiera mañana se puede convertir en un asesino, yo me niego a pensarlo porque precisamente en la historia de la humanidad ha habido mucha resistencia civil, mucha gente que se ha negado en situaciones
totalmente brutales a ejercer la violencia, a abusar de nadie. Quiero decir, y esa es la gente a la que yo creo que tenemos que mirar, ¿no? Quiero decir, no hay que obviar que existe el mal, y es más, hay una cultura católica muy arraigada en España que ha construido una incapacidad para condenar. Siempre estamos salvando al malo, porque no sé qué, porque en el fondo nos da miedo condenar al mal, ¿no? En cierto sentido. Y yo creo que ahí en esa discusión del padre y la hija hay una enorme reflexión para la humanidad. Sí, pero fíjate que en Estados Unidos, que un país con pena de muerte, con una cultura luterana muy arraigada y donde uno es juzgado no por los demás, donde es perdonado, como la cultura católica, donde tú puedes ejercer el perdón, no, uno va a ser juzgado independientemente de que sea aquí perdonado o no. Y sin embargo, los índices de criminalidad son elevadísimos. Quiero decir que no hay una asociación directa entre la forma que tiene ver la ciudadanía de la ausencia de responsabilidad con la criminalidad, ¿no? Por cierto, esta película fue muy mal acogida por la crítica en Estados Unidos, entre otras cosas porque consideraban que era un retrato distorsionado de los Estados Unidos de los años 30 y que además proyectaba una imagen muy negativa sobre tal, y no entendieron que estaba hablando de los Dogville del mundo y del Dogville que llevamos dentro. Yo no sé si toda la humanidad se puede convertir, esto a lo que aludía Reverte, o este eterno debate que efectivamente sobre si el ser humano es bueno o es malo, pero La jauría humana, que es otra película que deberíamos ver aquí porque es también dramática, un clásico, me parece un retrato bastante preciso de cómo una multitud puede terminar convertida colectivamente, puede cometer un acto desastroso porque desaparece la conciencia individual cuando en según qué momento se deja arrastrar por la ira de la multitud, por el apoyo de la multitud o por la necesidad de ser acogido por esa multitud, ¿no? Y quizá esto tiene algo que ver también con lo de Dogville, cómo se extiende esa conducta negativa, ¿no? Yo creo que esa es una de las reflexiones con la que muchos también se han quedado, y es que lo que decía también Emilio es pues cómo ahora mismo intentamos hacer esa resistencia contra ese tipo de actuaciones porque las consideramos y son realmente malas, ¿no? Pero sí que se ve en esa película, Tom, por ejemplo, era el único resquicio que a lo mejor le quedaba de esperanza a Grace, ¿no? De decir, vale, él puede que coja y al pueblo, a Dogville, les haga ver que lo que están haciendo es una barbaridad. Y al final, lo que dice aquí Atticus Finch, dice, la peor escena es cuando Tom, aliado de Grace, que es la única esperanza, le dice a ella que tiene sexo forzado con todos menos con él. O sea, él llega a justificar las violaciones porque son algo extendido en el pueblo, y entonces lo llega a justificar, y al final la conciencia de grupo traslada lo peor del ser humano, ¿no? Bueno, la película no ha gustado mucho, no ha gustado. Por dura, por poco esperanzadora, y han llegado algunas críticas, bueno, en general todas las críticas son muy interesantes, ¿no? Pero algunas críticas eran bastante... Saludos desde Oriente, Resistencia. En relación a los deberes, a la película Dogville, creo que quita más de lo que aporta. Son algo más de 2 horas de película. A nivel de roles femeninos solo hay víctima o cómplice. También en el caso de la violencia sexual, es desde esa óptica, exagerada para mi gusto. Es pretenciosa y arrogante al querer ser una parábola filosófica cuando no aporta nada nuevo, ni denuncia nada nuevo, ni da una solución o aprendizaje. Creo que con el acto final, con las conversaciones entre padre e hija, hay bastante y sobra toda la parte anterior de la película. Un saludo. Sí, hay algunas opiniones también en esa dirección, pero también por la crudeza de lo que plantea. Hola, Resistencia. Vamos a hablar de Dogville. No me gustó por un simple hecho. No hay esperanza, no hay... Las virtudes humanas no salen por ningún lado. No queda el pozo del contraste, por así decirlo, esa complejidad, esa profundidad. Y ahora, pues, dando mi humilde opinión, quiero comparar esto con los telediarios de las grandes teles. Es por eso que no me gusta. Yo dejé de ver los telediarios por eso, porque siempre es el lado negativo de las cosas. Te avasallan, te aturullan con noticias negativas, y eso lo único que genera es miedo. No, y el miedo no es una salida. Es la autodestrucción. Pero, claro, el ser humano puede ser malvado, pero
tampoco se puede colectivizar la maldad, ¿no? Ahora ha surgido un debate, estoy leyendo algunos de los mensajes que estáis enviando en Internet y dice, ¿se criminaliza colectivamente, por ejemplo? ¿Todos los hombres participarían de una violación? No, evidentemente no. ¿Se criminaliza preventivamente? Claro, la película por eso plantea muchos perfiles. Yo no sé si está bien retratado o no, creo que ahí cada uno tenemos nuestra opinión. A mí es una película que me gustó mucho, me plantea muchos dilemas morales, me produjo muchísima incomodidad, lo estuve viendo con muchísimo desasosiego, pero la había visto varias veces ya en el pasado, pero ahora que la he vuelto a ver. Pero claro, dice, es que también plantea un debate. A lo mejor el concepto es una mierda, pero a lo mejor hay algo de verdad, y eso es dramático, ¿no? Buenos días, cafeteros. Vamos a ver, la película como concepto no me gusta, como realidad es perfecta. Si no, demos una vuelta por el mundo. Es que somos así. El impresentable y otros epítetos que no voy a decir de Zoido retrata perfectamente de lo que estamos rodeados. Señores que van de cristianos, y no me meto con la religión en sí, porque la respeto muchísimo, aunque soy atea, sino exactamente eso. Zoido retrata perfectamente lo que tenemos alrededor, que sí, que hay personas excepcionales que luchan por la esperanza, como decía Chomsky, si asumes que no hay esperanza es que todo está perdido, pero hay otros que dibujan perfectamente lo que nos rodean, y eso es lo que tenemos que cambiar, esa realidad. A mí me parece una película magnífica que hay que ver, aunque te retuerza las entrañas, porque las retuerce, pero es la redención de la propia debilidad del ser humano, te redimes a través de la maldad. En fin, un beso a todos y no olvidemos a los refugiados. Y en un día como hoy, además, es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero, decía Ángel Trianedo, claro, es que hay que anhelar, por lo menos, que la humanidad no se parezca a Dogville. Buenos días, Resistencia, Fernando, María, Emilio. He visto Dogville y la verdad es que me ha llamado mucho la atención ver una película como si estuvieras inmerso en una obra de teatro. Ese escenario minimalista que nos muestra como una sociedad representada en un pueblo de 15 habitantes que es fácilmente manipulable, ¿no? Se puede corromper en cualquier momento. Vemos como la actriz principal, Nicole Kidman, pues pasamos de lo que es la bondad a prácticamente a aprovecharse de ella. Quizás lo que más me ha disgustado es un poco larga, ¿no? Un poco larga para una película que tampoco tiene tanta sustancia, pero bueno, hay que quedarse con la idea principal de que la humanidad pues puede ser mucho mejor, ¿no? Sin pueblos como Dogville y el tratar de impedir que sea una sociedad corrompida, ¿no? Y que el mundo eso tenga un sentido pues más positivo, más amable, ¿no? Que lo que representan los personajes, es decir, pasar de lo mejor a lo peor, de algo muy típico de una sociedad que está profundamente deprimida, como se refleja en Dogville. Yo coincido bastante con esta opinión y pues yo me acuerdo escribiendo el libro de Héroes de los dos bandos, recibiendo los testimonios, los casos de algunos familiares, había una reflexión que planeaba siempre de fondo, que era, yo no sé si esto retrata la conducta. Yo alguna vez, no sé si he hablado alguna vez del libro aquí en el programa, pero el libro recogía casos durante la Guerra Civil Española de personas que de uno u otro bando ayudaron a personas del bando de enfrente, los escondieron en casa, a pesar de las órdenes que había a su alrededor y de las circunstancias entonces se escondieron y salvaron vidas, ¿no? Era una suerte de la lista de Schindler, pero en versión española y con diferentes casos, diferentes testimonios. Pero sobre todo tenía un objeto, tenía un foco. Consistía en instalar una semilla. Quizá algún día alguien se vea en la tesitura de tener que decidir
si salvar o no a la persona que tiene delante. Y obviamente me parecería muy pretencioso pensar que el libro puede contribuir a eso, pero sí que yo creo que lo que es interesante de esta película es que verla te alerta sobre el lugar al que puede conducir ciertas cosas y ciertos planteamientos. Y evidentemente está exagerado, está teatralizado. Además, es una gran obra de teatro porque de hecho no tiene decorados. Que ahí hay un debate también muy interesante, ¿no? La propuesta estética, la propuesta escénica de la película, que han huido completamente. Es una suerte de teatro con las líneas dibujadas en el suelo. Pero te termina por sumergir en ese pueblo de la América profunda. Eso a mí como ejercicio me pareció interesantísimo, ¿no? ¿Y nos ha parecido también muy curioso que sea una mujer la protagonista de esta película? Yo creo que... ¿Por qué? No sé. A mí me... por eso también, no sé, me creía una falta de empatía, ¿no? Hay quien decía por aquí eso, con la historia, que sea una mujer que tenga que sufrir esas violaciones, que tenga que sufrir esa esclavitud, que tenga que sufrir todo eso. No lo sé. Pero también es verdad que en la víctima, las víctimas de los grandes conflictos, en general en un conflicto todos son víctimas, pero en los grandes conflictos la primera gran víctima suelen ser las mujeres. Y además siempre asociado a la violación, al abuso, al exceso. Con los hombres les pasan otras cosas, se suceden otras tal, pero bueno, es un retrato, ¿no? Probablemente segmentado, pero es un retrato. Es que lo estamos hablando aquí, a mí fue la parte que más me sorprendió, ¿no? La parte de las violaciones, y a mí me sorprendió la actitud de ella, ¿no? Que ella seguía teniendo esperanza en que esas personas pues se volviese, o sea, que dejasen de hacer eso, ¿no? Ella sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero hasta el último momento ella... hasta que ve la luz sí, y pierde la esperanza. Hasta que, o sea, ella decía, no lo hagas, no está bien, no. Entonces seguía teniendo la esperanza de que esa persona pues podía llegar a ser buena, ¿no? A dejar de hacer esas barbaridades. No sé, a mí fue la parte que más me impresionó. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fer, María, Emilio. Creo que la película Dogville de esta semana, entre otras muchas lecturas acertadas, tiene como elemento central la crítica al comercio como elemento civilizatorio. Siempre que de mercadear con la vida humana se trate, esta protagonista nunca fue vista como una más de la sociedad. Siempre, desde el principio, fue utilizada, luego fue vejada, luego fue maltratada, luego fue esclavizada. Durante toda la película nos hace el recorrido de cómo una vida humana tratada como un producto no tiene otra salida que la ira, la rabia, el desprecio y la ignominia. Esos cuervos que criaron al final les acabaron sacando los ojos. Buen fin de semana. Sí, y... A mí en esto me sorprendió un poco el trato al diferente, ¿no? Al nuevo que viene, al extranjero, ¿no? Yo lo trasladé un poco a eso, porque primero, cuando ella intenta trabajar para ellos y ellos le dicen que no es útil en su sociedad, que su sociedad ya está conformada y que no hay cabida para una persona nueva. Luego se dan cuenta de que sí, pero incluso después, cuando se empieza ya a degradar todo lo que es la trama, ¿no? Y empieza ese oscurantismo, ¿no? A ella le llegan a decir, es que me has pisado los arbustos, es que tú qué haces aquí, ¿no? Entonces se empiezan a plantear que porque esa persona tiene que estar allí, y ella le dice, pero es que yo soy como vosotros, y ellos le dicen, no eres como nosotros, y eso te plantea un poco pues el discurso xenófobo que tienen personas, creo que pocas afortunadamente, pero te plantea un poco eso, ¿no? Que dices, es que aquí también están hablando de inmigración, de hablar diferente al que es igual que nosotros en realidad. Es verdad también lo que dice Elena. Dogville no es una película de Disney. Dice en Twitter con ese hashtag almohadilla la cafetera, el naufragio de Zoido. Y dice Elena, no es una película de Disney y hay que verla desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, ¿no? Es una película para adultos, una película para gente con la cabeza amueblada y capaz de comerse una historia dura, retratada de forma flagrantemente dura, donde empezamos al principio de la propia película. Empezamos a ver indicios que debieran haber hecho sospechar a la protagonista de que la naturaleza humana, o el alma humana, o ese grupo de seres humanos, ya indicaban por dónde iban las cosas. Sé lo que estás haciendo aquí. ¿Lo sabes? Quieres caer bien a la gente para no tener que marcharte. Sí, me gusta estar en Dogville. ¿Quieres que te lea algo sobre los cíclopes?
No me gustan los cíclopes. Es más bonito tener 2 ojos como los tuyos. Si quieres caerle bien a mi madre para que te deje quedarte, solo tienes que ser buena conmigo. Quizá podrías ayudarme a recoger. Anda. Mamá dice que no tengo que trabajar, excepto con la cabeza. Pero si yo te lo pido. Por favor. Ahí ya estaban haciendo un pequeño cabrón. Porque cuando dice, tienes que ser buena conmigo si quieres caerle bien a mi madre, empiezas a ver que hay algún pequeño indicio de que la historia puede desmandarse, ¿no? Hola, Radio Cable. Puedo recomendar Dogville como un reto personal para aumentar la horquilla que todos tenemos de lo que puede ofrecer el cine. Yo creo que ensancha la percepción de todo, de lo que podemos esperar. Y deja muy claro desde el principio, gracias a una escenografía pues mínima, que es un ensayo en forma de historia, sin ningún tipo de concesión ni atrezo. En mi opinión es recomendable. Un saludo. Es una película, en mi opinión es muy recomendable. Lo que pasa es que no es una película en absoluto sencilla, ¿no? De ver y de asumir tampoco. Bueno, a disposición de la escenografía. Hay gente que se ha quedado con muy mal cuerpo también, pero... Y eso hablaban antes, no sé si era Ángel Tionero, de que le parecía muy larga, ¿no? Pero yo creo que eso, de alguna manera, lo que hace es alimentar esa desazón, ¿no? De que tú estás esperando a que se abra por algún sitio algo que pueda cambiar, ¿no? Lo que está ocurriendo en ese pequeño holocausto de un pueblo de la América profunda de los años 30, ¿no? Y yo creo que eso forma parte del trabajo de un guión que trata de buscar eso, ¿no? Pero yo sí creo que hay esperanza en la película, ¿no? Y es precisamente porque es una película. Y creo que sí, en el mundo esas fuerzas nos han traído a nosotros hasta este lugar en el que estamos ahora, y no nos han traído hasta aquí los Dogvilles, para que podamos hablar con esta libertad y podamos estar usando la tecnología que estamos utilizando. Quiero decir, eso es porque se han eliminado muchos Dogvilles, ¿no?, en el mundo. Otra cosa es cómo hay que acabar con ellos, ¿no? Si es a través de la educación o en algún momento de la historia está justificada esa violencia. Pero es como dice José Manuel Cuñat, ¿no? El niño representa la educación de sus mayores y es verdad, pero claro, es que la esperanza no solamente lo constituye el hecho de que se trata de una película, sino de que se trata de una pequeña vacuna. Porque cuando uno observa esos comportamientos y se escandaliza e incluso se incomoda ante esos comportamientos, le sirven como vacuna. Yo no sé cuántos delincuentes, en el caso de Breivik, el de Utoya se fijó, según parece, en la otra perspectiva. Pero yo siempre creo que cuando uno aprende algo es mejor que no aprenderlo, ¿no? Es mejor que permanecer en la ignorancia. De hecho, en el chat, hablando sobre lo que decías tú, Emilio, de que Dogville era un pequeño holocausto, ¿no? Dice, notas en el chat, dice, es como la realidad pero sin gente buena, ¿no? Eso es un poco eso. Yo creo que por eso también ha impresionado, ¿no? Porque siempre tienes esa esperanza de que alguien va a rescatar eso. Es que yo creo que yo al menos lo estuve esperando hasta el último segundo, de decir, por favor, Tom, haz algo. O que ella consiguiese las fuerzas que le habían robado para convencer a esa gente y decirles, no está bien, no podéis seguir siendo así. Tenéis que ser, porque además no son felices ese pueblo. En ese pueblo no son felices. Están amargados, no son felices con su vida. Entonces lo que están haciendo es trasladar, evidentemente, lo que ella decía, ¿no? Trasladar su miseria, trasladar su desesperanza en la vida. Pues no sé, no sabía ya tampoco para qué, ¿no? Y de hecho también planteaban por Twitter un poco la pregunta que ella se plantea, ¿no? De si ella haría lo mismo que ellos en esa misma situación. Y también hay que añadir en eso de la escenografía, que para mí es genial, o sea, esa cosa de un pueblo sin paredes, que al final te acabas habituando a ver vidas privadas sin paredes. Tiene una credibilidad absoluta pese a ser una escenografía completamente atípica. Inaugura un género. A partir de ahí, claro, yo no sé si ya el cine lo puede volver a hacer porque ya estará inventado, pero lo hace de forma muy, muy eficaz. Pero ahí también yo creo que hay... ¿cuánto tiene el mundo de ficción, la vida real, por todo lo que esconden las paredes de las vidas familiares, ¿no? Y de todas estas tragedias más o menos grandes, miserias que no salen de la puerta de casa, ¿no? Y eso, digamos, que nos permiten
vivir en un mundo más, vamos a decirlo así, entre comillas, más amable, ¿no? En la película Celebración, que es muy bestia, o sea, es cómo se destapa lo más duro que puede haber en una familia, ¿no? Esa sí que te produce una angustia de ver cómo una familia puede ser una maquinaria de esconder cosas, ¿no? Y yo pienso también en todas esas partes de la historia escondidas. A mí una vez una mujer me contó el relato de una violación en la guerra, ¿no? Y me hablaba de otra persona, que no sé si era ella. Entonces me decía que un soldado la vio, estaba a las afueras de un pueblo recogiendo alfalfa para llevársela a sus conejos, ¿no? Y entonces un soldado la vio, la tiró al suelo, se fue a bajar los pantalones, ella cerró los ojos, se puso a rezar y cuando los abrió el soldado ya no estaba allí. Eso es lo que me contó. Evidentemente ella ha creado un relato mágico de algo que ocurrió, ¿no? Pero ¿hasta qué punto todas las sociedades tienen que crear esas elipsis, inventarse o embellecer, o las familias, que luego extensivo, o las personas en su vida, a veces embellecer esas miserias, a veces ese sufrimiento, ¿no? Que uno no quiere haber vivido, pero detrás hay toda una estrategia de supervivencia de cuando uno está en el lado más oscuro de la vida, ¿no? Y a veces necesita con palabras, que esa también es la magia de las palabras, pero construir algo de que yo no estuve allí, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno es consciente de que ha cometido algo horrible, pues, y lo hemos visto en toda la historia, que uno acaba convirtiéndolo en relatos ejemplares, como yo no estuve allí, ¿no? Y en el fondo también eso hay un punto en el que está operando, ¿no? Porque ellos hablan, el padre y la hija, del aprendizaje y de esa posibilidad también de lo importante que del recuerdo, ¿no? Y cómo construimos el relato de lo ocurrido. Esta película tiene un narrador, ¿no? Yo no sé si es el perro. Puede serlo. No sé quién es el narrador. Tiene un testigo, ¿no? Un testigo que tiene la posibilidad o ha elaborado la posibilidad de relatar eso, ¿no? Y también él tiene, quiero decir, él ha elegido qué relatarnos. No, quiero decir, están pasando otras cosas mientras él nos enfoca una parte de la acción, ¿no? Pero digamos que esa persona lo que ha elegido es el relato más duro. O sea, el relato que no tiene puertas cerradas, ni tiene paredes donde se oyen murmullos, ni gritos que no entiendes, no, ha elegido llevarnos en ese sitio sin paredes al relato más duro, ¿no? de la vida de un pueblo. Yo quería aludir un poco lo que decía también Pepe Ruiz, que es un poco sobre lo que tú dices, ¿no? Dice, buenísima película, pero tiene una concepción muy negativa de la humanidad porque hay que creer en nosotros. Sobre lo que decías de que cuando hay una situación de pánico, de miedo, de terror, hay mucha gente que aflora no sé ni cómo definirlo, ¿no? Pero recuerda lo bueno de esos momentos. Yo recuerdo a mi abuela, que mi abuela vivió una posguerra pues bastante dura, ¿no? Se quedaron ella sola y su madre, ¿no? Porque bueno, pues sus familiares murieron por enfermedad, y entonces ella no te contaba tanto lo malo, sino lo bueno. Ella te contaba lo bueno de cuando volvieron al pueblo, de lo que vivió con su madre, y son gente que dentro del terror han conseguido recordar y llevarse con ellas un recuerdo precioso, y de hecho son gente que veían el optimismo y la positividad dentro del terror, ¿no? Sobre esto también recuerdo una película que la hemos comentado aquí, que es La vida es bella. A mí La vida es bella lo que más me marca es sobre todo la actitud del padre, ¿no? La actitud del padre que en todo momento... Sí. Es la perspectiva en un contexto de extraordinaria dureza, la perspectiva más positiva en ese contexto. Y esto es lo contrario. En un contexto de extraordinaria dureza, donde coloca el foco el director, es en la parte más dramática, ¿no? Y los dos están sucediendo en un espacio terrorífico, ¿no? Sí. Pero claro, es que La vida es bella, si la habéis visto, de hecho por eso emociona, ¿no? Por eso emociona, porque dices, el padre nunca pierde la esperanza de que su hijo pueda vivir en un campo de concentración, pero pueda seguir jugando, pueda seguir intentando tener una vida normal y una vida feliz.
que hasta el último momento él lo consigue que su hijo sea feliz, que su hijo, a pesar de lo malo, siga yendo, pueda ver a su madre y le diga buenos días, princesa, ¿no? Y recordamos eso, que dentro del terror siempre hay un resquicio de esperanza y de felicidad por parte de gente que realmente es optimista dentro de lo malo que están viviendo y dentro de que podría justificadamente pues una persona en un campo de concentración realmente estar triste, ¿no? También, bueno, parte de la filosofía de este espacio es no solamente abrir un debate sobre aspectos de la naturaleza humana retratados a través del cine, comentar, abrir discusiones políticas, abrir algo de la asamblea en la que se convierte el programa, pues extenderlo también al mundo de la cultura y al cine y lo que traslada como opción cultural hacia los ciudadanos, lo que proyecta, lo que construye, pero también tiene como objeto que el programa en sí mismo sea una pequeña sustitución de la experiencia de ver la película y que te traslade un poco a eso, ¿no? Por eso cuando la gente participa y por eso de ahí los sonidos, ¿no? Es un pequeño resumen, claro, está lleno de spoilers, pero no deja de ser también trasladarte en cierta forma a la experiencia de ver la película, ¿no? Como el desenlace aquel en el que ella decide que hay que acabar con ese pueblo, ¿no? Y desde el coche está escuchando los lamentos de toda aquella gente que se había comportado de forma tan absolutamente deplorable y ella toma, la justicia consiste en barrerlos de la humanidad porque la única esperanza que encuentra, la única solución que encuentra es la solución final. Y eso, claro, allí se establecieron toda suerte de paralelismos cuando se estrenó, pero decía, el mundo es mejor sin esta gente. Es verdad que entre ellos no habíamos visto muchos inocentes, porque hasta los niños se comportan como auténticos cabrones. Pero la solución, la conclusión a la que ella llega después de ese periplo es el mundo es mejor si esta gente desaparece, ¿no? Y eso, entre el ruido de las llamas y los disparos, se vuelve dramático, ¿no? Pues Dogville, la película elegida para esta semana para este pequeño paseo. Hay también un relato que se está sucediendo, ha aparecido varias veces aquí en el chat del programa, sobre el miedo con el que viven las mujeres, ¿no? Que hay que tener en cuenta también es una mujer sola, ¿no? Porque llega allí sola, como algunas mujeres que participan en el chat han opinado, ¿no? Como el miedo que sienten a veces al ir solas por la calle, ¿no? Y cómo eso forma parte de sus vidas, y aquí también son unos hombres armados los que de alguna manera hacen la venganza. Podría haber sido un ejército de mujeres, ¿no? Podrían haber llegado Thelma y Louise a Dogville en vez de con un coche para saltar por un precipicio, con un tanque y haber arrasado con aquello, ¿no? Pero también esa soledad, ¿no? Del tránsito por un pueblo sin calles, ¿no? Pues forma parte de la tensión que tiene la película. Me parece muy interesante este ejercicio, ¿no? De ir comentándola así, porque uno ve además la de Caras, cuando tiene tantas miradas como los 4 libros del Cuarteto Alejandría, como desde muchos sitios distintos, ¿no? Como cada uno se proyecta sobre cómo de alguna manera le toca, ¿no? Un relato como ese. Sí, es muy interesante hacerlo en compañía de los oyentes porque efectivamente se presentan muchas miradas, ¿no? Muchas lecturas y cada uno vive con cierta intensidad hechos en los que pues hay gente que ha puesto mucho el foco en el asunto de las violaciones, muchas mujeres, muchísimas. Y los hombres han puesto el foco en la maldad en genérico, un poco más en genérico, pero todo el mundo siente de alguna manera. Y luego las propias opiniones que estáis trasladando sobre pues eso, la propuesta estética o incluso de contenido, del relato, de estructura del relato que hace el director Lars von Trier. Bueno, es un ejercicio muy interesante. La semana que viene no va a haber Cineforum porque miércoles, jueves y viernes no habrá programa. Miércoles, jueves y viernes. Nos vamos a tomar unos pequeños días de descanso porque a final de mes está la comparecencia. Normalmente los programas de radio siempre se toman vacaciones. Bueno, algunos se lo toman desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre. Y nosotros lo vamos a extender un poco porque hay comparecencias. Sabéis que Mariano Rajoy a finales de mes va a tener que participar como testigo en el juicio de Gürtel. Y nos parece que es el día 26, creo. Nos parece que es un acontecimiento lo suficientemente relevante en la vida política española como para que estemos aquí. Pero lo que vamos a hacer es coger unos pequeños días de vacaciones. Miércoles, jueves y viernes. De manera que la semana que viene no va a haber Videoforum. Pero podemos ir planteando, si queréis, alguna película para tener 10 días, para tener un poquito más de tiempo para verla y volver a abrir un debate sobre la película.
hay muchas propuestas, todas interesantísimas, y queremos abarcarlas, ¿no? Pero bueno, también en estos días además hay mucha actualidad y puede que intentemos conectarla con algo de actualidad. También os decía que se está celebrando en Madrid, y quiero además que hablemos con Ana Pastor, porque se está celebrando un acontecimiento que está teniendo mucha repercusión en medios, porque vienen periodistas de todo el mundo, hay más de 200 periodistas acreditados, un acontecimiento sobre los fact-checker. Los fact-checker, que es una figura que no es muy conocida, porque en el ámbito del periodismo es verdad que uno lo da como por integrado dentro del propio, como una herramienta más dentro del periodismo, ¿no? Pero son fact-checkers de todo el mundo que están reunidos en Madrid y han organizado el encuentro desde el Objetivo. Y pretende dignificar la figura de los verificadores, ¿no? Aquí en España, bueno, son en el mundo los únicos en televisión, en prime time, haciendo un ejercicio de fact-checking. Por eso hablar de la posverdad, de las mentiras, de todo eso nos parecía que era muy interesante. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. A los que afirman, la gente no los vería, no les interesa, todo les da igual, solo quieren evadirse. Solo puedo responder que en la opinión de este periodista existen pruebas que rebaten ese argumento. Pero aunque tuvieran razón, ¿qué tienen que perder? Porque si tienen razón, y este instrumento no sirve más que para entretener, divertir y aislar, el tubo catódico ya parpadea y pronto veremos cómo la lucha está perdida. Radiocable.com. Bueno, yo os decía, ahora que se habla tanto de la posverdad, están reunidos en Madrid más de 200 periodistas. Es un encuentro internacional de verificadores, de fact-checkers, que en esta ocasión ha sido organizado por El Objetivo junto a Pointer. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿En qué consiste la reunión, este evento? Bueno, pues se ha hecho solamente 3 veces y se hace cada vez en un país diferente. Nosotros competíamos como candidatura Madrid, El Objetivo, frente a Sudáfrica, por ejemplo, y finalmente eligieron la sede en España. Estamos ahora mismo en el campus de Google, que es donde se está celebrando, porque El Objetivo es el único programa de televisión que tiene una sección con el fact-checking y porque es el único programa en prime time, digamos, pensaron que eso era una buena oportunidad también para que el resto de medios que están aquí vieran también cómo hacerlo. Es una organización internacional, la Fact Checking Network, aglutina muchísimos profesionales, ¿no? En España lo encabezáis vosotros. Es una organización, sí, como dices, que cruza todo el mundo. Hay países, pues desde Canadá, Turquía, pasando por España, Venezuela. Hoy aquí estamos periodistas del Washington Post, de la BBC, de la RAI. Por supuesto está El Objetivo, La Sexta. Hay medios solamente que publican sus facts a través de Internet. Hay otros, pues como te estaba diciendo, televisión, también a través de Internet. Y es muy interesante porque una de las cosas que estamos aprendiendo es que cada vez somos más. En el primer congreso que se hizo de este tipo y que fue en Londres había unos 50 fact-checkers y ahora mismo estamos, como tú decías, en torno a 200, ¿no? Y eso te hace pensar también que cada vez somos más necesarios porque las mentiras es algo tan antiguo como el propio ser humano, pero yo creo que cada vez la gente también piensa que tiene un mayor coste, ¿no? Entre la clase política o entre la clase poderosa. Así que es muy importante, no solo porque haya aparecido Trump en escena, sino porque es importante hacerlo. Nosotros llevamos 4 años haciéndolo, aquí en España antes no existía, hay alguna réplica en alguna página web, pero como te decía, en televisión, pues es interesante porque también llega muchísima gente, ¿no? Y además, allí se ha puesto en valor que sois los únicos que hacéis estos procesos de verificación, de fact-checking en televisión en prime time, ¿no? Decían que es una rareza, ¿no? Está también participando, y ayer pudimos inaugurar con él estas charlas, Bill, que es el creador de PolitiFact, por lo que recibió un premio Pulitzer, que es un investigador en el mundo del periodismo muy reconocido, ya te digo que tiene hasta un Pulitzer, y decía que efectivamente es una rareza, porque todo es mucho más sencillo y más rápido a través de una página web, pero les parecía muy interesante que se hiciera en televisión. De hecho, nosotros hacemos el recorrido contrario, empezamos haciéndolo solo en televisión y ahora lo que hacemos es intentar meter toda nuestra energía también en las redes, en las páginas web, en la página web nuestra, y casi todo se ha crecido al revés, ¿no? Más empezando por medios tecnológicos en Internet. Porque el fact-check es una práctica periodística que consiste en comprobar y en contrastar las afirmaciones con los datos, ¿no? Y esto nos da un retrato del estado de la mentira por el mundo. Bueno, ha sido muy curioso porque nos ha ocurrido algo aquí. Ha habido unos encuentros de 2 en 2, los periodistas nos veíamos y hablábamos, ibas cambiando luego de silla para que te contaran experiencias de todos los países, ¿no? Y ha habido algo muy muy gracioso, y es que un argentino de Chequeado, un periodista de Chequeado, que es una
web que hace un poco pues eso, fact-checks, ponía un tuit muy divertido que decía que le había tocado con un sueco uno de esos speed meetings y decía que el sueco le contaba que casi no tenía trabajo porque los políticos en Suecia casi no mienten, ¿no? Claro, el argentino se partía de la risa, parece un chiste esto del argentino y el sueco, pero a nosotros nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? No es que mientan más o menos, es que los seres humanos mienten, los políticos mienten, todos los partidos mienten, luego podemos decidir si lo hacen o no con el ánimo de engañar, pero desde luego ocurre, ¿no? Y todos los gobiernos lo hacen. El Washington Post tienen pinochos identificando las mentiras de los presidentes y Obama también se lleva unos cuantos, desde luego no tantos como Trump, pero una de las características de los grandes fact-checkers es que se debe hacer de manera transversal, es decir, si Pablo Iglesias miente, hay que decir que Pablo Iglesias miente, si Rajoy dice algo que no es verdad, también hay que decir que miente, y esto ocurre en todos los países del mundo donde se hace bien. Claro, en el debate público se dan las mentiras, pero también se dan las imprecisiones, las exageraciones. ¿Pero se miente más en España? Es muy difícil medirlo, la verdad, pero bueno, lo que es muy llamativo, fíjate, más que la mentira es qué conseguimos, ¿no? Los fact-checkers nos preguntábamos qué conseguimos con el trabajo que hacemos. Y bueno, yo les contaba una anécdota, ahora que citábamos a Pablo Iglesias, creo recordar que es de los pocos políticos que públicamente y durante el programa reaccionó a un fact-check que le hicimos, diciendo que teníamos razón y que le había dado un dato mal, y rectificó en directo a través de un tuit. No es lo habitual. Hoy aquí hemos recordado como presidentes, pues Reagan, el propio Nixon, recordar a Aznar con las mentiras de la guerra. Lo habitual es que los políticos no rectifiquen. Pero aquí la clave de todo, más allá de que los políticos mientan y de que nuestro trabajo sea recordar que mienten y hacerlo con datos, es si eso tiene un coste. Entonces, en las democracias más aceptadas, la mentira tiene un coste. Aquí tenemos la sensación de que lo tiene menor. No nos importa tanto que nos mientan. Pues es una de las herramientas tradicionales del periodismo, pero que ahora ha cobrado vida propia y que se ha puesto de relevancia incluso como formato propio. Y ahora se está celebrando en Madrid esta cumbre del fact-checking, en donde ha participado en la organización El Objetivo. Ana Pastor, muy buenos días. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros, Fernando. Radiocable.com. El periódico, como el señor White corroborará, se publica ante todo y sobre todo para servir al interés público. El suyo no es el único periódico en la ciudad. Pero hasta ahora sí es el único que denuncia los manejos de Rienzi. Señoría. Una prensa honrada y valiente es la principal protección del público contra el gangsterismo local o internacional. Señor Hutchison, su forma de proceder es irregular. Existen ciertas reglas y procedimientos... ¿Podemos escuchar su decisión, señoría? Como uno de sus 290.000 lectores, señor Hutchison, decido que puede usted continuar su declaración. Gracias, señoría. Bueno, pues se abre muchos debates. Estoy viendo que estáis enviando varias propuestas de películas y podíamos ir eligiendo y tener... A mí me gustaría, claro, la siguiente propuesta tiene que ser positiva. Tiene que ser un poco más positiva, ¿no? Que dé algo de esperanza. A lo mejor esta película no daba muchas esperanzas sobre... Creo que no daba muchas esperanzas. Si en algo han coincidido los oyentes es que no... Un lugar en el mundo. ¿Un lugar en el mundo? ¿Por qué? Porque esa película... Yo no la he visto. ¿Cómo? Pues... Danos unas claves para que no tenga spoilers, porque todavía no la hemos visto. ¿Por qué no se hacerlo sin spoilers? Bueno, pero es una reflexión acerca de si las personas tenemos un lugar en el mundo. O sea, si podemos llegar realmente a un lugar. Es bonita. ¿Sales esperanzado o vamos a salir sufriendo otra vez? Gracias, amigo. Porque esta fue idea tuya también. Es verdad que no. Bueno, yo creo que se ha acertado. ¿No, Dogville? ¿Fue idea mía? No, fueron algunos oyentes, tú lo planteaste aquí. No, ahora la culpa va a ser mía. Y además a María le ha encantado. Le ha dado la noche. Bueno, es que yo me fui a dormir un poco mal. Te lo digo en serio. Pues... ¿Pero te ha gustado la experiencia? ¿Te ha gustado verla, sí o no? Pero me fui... O sea, ¿te alegras me fui enfadada con el mundo, la verdad. Bueno, fui bastante enfadada. Dice Cristinuja, Emilio, esa es mi peli favorita. Un lugar en el mundo. Esa es la que tenemos algún audio por ahí. ¿No? Me parece. Busca. Es de Federico Lupi, de Cecilia Roth, de José Sacristán. Entonces no es. Cuidado que esto está lleno de música. Mira, Enfermero Salesa dice, voto por Wall-E. Bueno, y Cristinuja dice, buenísima, Un lugar en el mundo. Otros recomiendan Interestelar. Es que, claro, es que está a mí me gustó, sí, estaba bien. Pero
No sé yo si... No, yo lo que me refería, me he confundido con otra. Me refería a esta. Válgame Dios. Ahora precisamente les estaba contando tu increíble aventura. El Atlas de las nubes. Esa también estaba bien. Esa, bien. ¿Puede ser una buena propuesta? Sí. Sí. Vamos. Pero yo la intenté ver y había algo que me... Bueno, a lo mejor, a ver, vamos a ver, porque estoy viendo que hay también algunas propuestas aquí. El Gran Carnaval de Billy Wilder. Undersanded, espectacular, tiene un trasfondo muy positivo. A ver, el Atlas de las nubes. Por favor, siéntate. Tráele una silla. No, gracias. No puedo quedarme. ¿Y qué haces aquí? Creía que el médico te había dicho que guardaras 3 semanas de cama. Es cierto, pero hay algo que no puede esperar. Tenemos que hablar, señor. En privado. Naturalmente. Disculpen. Es el contrato del reverendo Horrocks. Sí, el mismo. Podría haber mandado a buscarlo. ¿Has perdido el juicio? Le debo la vida a un esclavo fugitivo. Mi conciencia no me permite participar en este negocio por más tiempo. Maldito seas, Ewen, si no fueras el esposo de mi hija, te juro. Hola, padre. Hilda. ¿Qué significa esto? He venido a despedirme. ¿Despedirte? ¿Y a dónde vais? Nos trasladamos al este, a trabajar con los abolicionistas. ¿Qué? El veneno te ha corrompido completamente el cerebro. Pues si es así, es muy recomendable. Hacía años que no me sentía tan bien. Tilda, te prohíbo que vayas a ninguna parte con este perturbado. Le he temido durante toda mi vida, padre. Me voy con mi esposo. Alan. Escúchame. Por el bien de mi nieto, sino por el tuyo propio. Hay un orden natural en este mundo y quien quiera perturbarlo está destinado al fracaso. Este movimiento no sobrevivirá. Si te unes a ellos, tú y toda tu familia seréis repudiados. En el mejor de los casos seréis unos parias y os agredirán y os escupirán. En el peor, os lincharán o crucificarán. ¿Y para qué? ¿Para qué? Por mucho que hagáis, no será más que una sola gota en un océano infinito. ¿Y qué es un océano? Sino una multitud de gotas. Es una película maravillosa también, y esa escena final, ¿qué es un océano sino una multitud de gotas? Me parece, sí, yo creo que podría ser una bonita recomendación porque además plantea ahí también un debate moral muy interesante, ¿no? Y es positiva, y tiene un final edificante, por lo menos. Algo edificante, no sé. Bueno, el Atlas de las nubes, entonces, ¿os parece la aceptamos? ¿Mary? ¿Qué opina la gente? Y decimos una, que hay mucha gente. La princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, y yo soy muy fan de esas. De las japos. Sí, pues de ese directo. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me parece bien. No, es que quería escuchar un poquito de la banda sonora. Es tan bonita también la banda sonora. Estás escuchando La Cafetera.
Y así podemos despedir el programa. Tenemos 2 días por delante. El Atlas de las Nubes va a ser la propuesta. Claramente sí. A mí la música me ha seducido. Dicen que he hecho un spoiler, pero si no he contado nada. He dicho que plantea un debate moral también y... Ah, por el audio que he metido. Bueno, total, solo era el final de la película. No es el final. No es el final del todo. Además te digo una cosa. Menos mal que tenemos una semana para olvidarlo. No, vamos a ver, Mary. No es el final. No por conocido. No sé si es el final o no. No es el final. No es el final, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no por conocido el final. Es Hombre, menos apasionante la historia. Titanic, todos sabíamos cuál era el desenlace. ¿Todo el mundo sabía el desenlace de Dogville? De Dogville no. Ah. Bueno, no, pero mucha gente sí, ¿eh? Pero no necesariamente. Todo el mundo sabía que a mitad de la película empiezan a pasar esas barbaridades. Yo a lo mejor soy muy inocente, pero no me lo esperaba. Yo tampoco, pero bueno, que es igual. Lo importante no es el final, porque entonces tenemos que recurrir a Ítaca. Lo importante es el trayecto, lo importante es el viaje. El final lo puedes conocer o lo puedes intuir o lo puedes imaginar, pero ¿y lo que va ocurriendo mientras tanto? Así que no hay que conformarse. Pero bueno, en todo caso no sé si he cometido el error de... Yo creo que no, yo creo que efectivamente no es el final. Es una peli larga, pero hay 2 semanas por delante, o sea que podemos da tiempo olvidarlo. Más que de sobra y efectivamente es una muy buena propuesta. Pero bueno, en todo caso volvemos el lunes sí hay programa, martes también, y luego ya descansamos desde el miércoles Nos hasta... libráis de nosotros 3 días, pero seguimos. Nos libráis tan fácilmente. Y luego podemos crear algún sistema para elegir colectivamente las películas, no sé. Bueno, podemos sacar una votación. Podemos crear una asamblea. Una encuesta. Sí, una encuesta para la asamblea. Pero esto es fácil, lanzando un tuit al final del programa con la votación con 3 títulos, los 3 títulos elegidos y que sea la gente la que decida. Con un plazo y... ¿Os parece Resistencia? Si os parece bien, lo podemos hacer de momento elegimos esta, que me ha gustado la música, y la siguiente instalamos, porque luego tenemos muchas, decía Mary, el Club de la Lucha. El Club de la Lucha también es un peliculón para comentar. Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Tenemos un montón de clásicos como El Gran Dictador también. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Tenemos, ejemplos. Es que claro, las propuestas que estáis enviando son tan numerosas. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Araitz
y hace un par de meses, por mi 20º cumpleaños, decidí autorregalarme el mecenazgo de la cafetera. Decidí que tenía que apoyar este proyecto, esta gran familia, porque esta radio me ha enseñado a tener una opinión más crítica, que es algo que veo que falta a mi alrededor, conectarme con otras personas, a debatir con ellas y a sentir que las noticias y la actualidad también merecen ser debatidas, no solo por las tertulias, sino también por los oyentes, por los que no somos tan visibles. Gracias por hacernos tan visibles y es un honor ser mecenas. Gracias de verdad, sinceramente, a ti por tu generosidad. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a Francisco, Inmaculada, Adrián, Ana, Josune, Gerardo y Isa Gracia, mi amiga Isa Gracia, que se ha hecho mecenas. Me ha dado de pronto la emoción cuando te he visto, Isa, que nos llegaba la notita. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos a ir, no sé si... Nos vamos a ir llorando, ¿no? Porque esto música se ha puesto... Bueno, yo estaba pensando que nos borraran del planeta y que solo quedara el cine que se ha producido para que alguien lea la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo hay cosas tan hermosas. Para mí otra película que... ¿Te estás poniendo sensible? Sí, bien. Sí, ay, soy no, porque a mí me gusta mucho la sensibilidad. La gente sensible me gusta. No es verdad. Ese rollo cínico. No es verdad. Y ahora te lo voy a... Y además lo tengo... Estaba pensando en el final de Cinema Paradiso, ¿no? Esa escena donde alguien ha reunido todos los besos que censuró el cura de ese pueblo, ¿no? Como un homenaje a tantos sueños que hay volcados en el celuloide, ¿no? Y cómo nos ayudan realmente a... Hay películas que realmente te producen la sensación, ¿no? De que el mundo puede ser mejor, ¿no? Que sales, incluso te generan cierta euforia, ¿no? O sea, tiene un efecto que es brutal, ¿no? El poder del cine es... Y películas que nos ayudan también a desarrollar el espíritu crítico, a ser ciudadanos más cualificados, con mejores capacidades. Por eso, el cine es verdad que es un espacio cultural. Un espacio gigantescamente cultural. A nadie debería prohibirse de consultar estos libros con toda libertad. Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles. No es por eso, es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. De ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Pero voy a explicarme esto y además os voy a cerrar los micrófonos para que no me podáis interrumpir en esta reflexión. Sí. Ah, claro, eso os permite... Yo estoy aquí con la mesa haciendo 8 cosas a la vez, vosotros mientras tanto ahí tuiteando y pasándolo guay y yo aquí sufriendo, pero eso me tiene que dar unos ciertos privilegios, como este, que es dar y quitar la palabra. Y lo voy a hacer para explicar una cosa, porque no quiero... Ya sé que es una broma, Mary, sabes que no tengo... Pero cuando he puesto énfasis en que Emilio estaba emocionado, porque voy a explicar algo. Nos pasamos la vida acudiendo a películas dramáticas, deseando, anhelando vivir un momento emocionalmente duro, ¿no? Cuando termina la película volvemos a casa, pero algo nos queda, ¿no? Y somos conscientes de que vamos a ver una película que nos va a hacer sufrir y que nos va a hacer pasar un mal rato, pero buscamos esa sensación. Y se nos olvida con tanta frecuencia que esas sensaciones se dan todos los días en nuestra vida y no las disfrutamos. ¿Se puede disfrutar de los momentos difíciles? ¿Se puede disfrutar de los momentos duros? Yo me recreo en eso. Hay veces dices, hay gente que tiene un momento difícil y entonces se pone música alegre y trata de mirar hacia otro lado y decir, no, pero yo estoy alegre. Yo no. Porque la vida no es tan larga y la vida no te regala con tanta frecuencia momentos difíciles y momentos bonitos. Si la vida fuera solamente estabilidad, jamás soñaríamos con grandes historias de amor, con grandes aventuras. Y cuando la vida te regala esos pequeños momentos, tienes que ser capaz de disfrutarlos. Y no digo que te recrees disfrutando del sufrimiento, no. Pero no puedes estar permanentemente escapando de la vida.
Entonces, por eso yo pongo mucho énfasis. A mí no me importa sufrir, yo lo he dicho, yo he llorado muchas veces en público, a mí no me importa llorar en una película, es más, parece que es un grandioso regalo del director que te provoque emotividad. Y yo nunca me he escondido cuando dices, los niños no lloran. Me decía Fer una vez que me vio llorar, me decía, papá, yo te he visto llorar. Y digo, Fer, es que las personas lloramos, y es bonito llorar, y nos emocionamos, y sufrimos cuando perdemos a alguien. Y tenemos que llorar y tenemos que hacer ese proceso de duelo, algo que, por cierto, en la película Capitán Fantastic quedaba maravillosamente retratado en todo ese recorrido que hacen en el autobús junto al féretro de su madre, con la tapa destapada y ellos acariciándole las manos y la carita, ¿no? Llorando, porque eso es la vida. Y porque la vida no te regala tantos momentos, a veces son tristes y a veces son felices, pero la vida te está regalando esos momentos y tienes que aprender a disfrutarlos también, ¿no? O por lo menos a no temerlos, a tenerlos cercos y cogerles de la mano, ¿no? Y lo tengo intelectualizado, no es una cuestión que esté improvisando, así que no era en absoluto un intento de dejar mal a Emilio, porque, oye, yo soy profundamente feliz cuando vivo momentos de pasión y de tensión y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Hablan aquí de que hay censura. Nada, ya estoy abriendo los micros. Estoy leyendo censura. No era censura, lo único que quería era mi tiempo, para evitar el efecto tertulia de no te dejo hablar e impongo mi argumento, y ya me callo yo. Bueno, yo creo que el Atlas de las Nubes, esa música que está sonando, que habla de la posibilidad de... Uno tiene varias vidas en su vida, se muere varias veces, vuelve a nacer, quiero decir... Estamos permanentemente sobreviviendo trozos de nuestra vida y es una reflexión sobre eso, ¿no? Esa posibilidad, la posibilidad no de una falsa esperanza, ¿no? De la esperanza que es la buenaventuranza del pobre porque algún día será reparado, ¿no? Sino esa posibilidad de reconstruirse, a veces desde el dolor, ¿no? Es así y bueno, pues el cine es una enorme herramienta para eso, ¿no? Porque realmente es la capacidad tiene una enorme capacidad de pensar con libertad, ¿no? Y también por eso hay que darle las gracias. Hay un monólogo en la película La La Land que a mucha gente no le gusta, pero hay una escena en la que la protagonista hace un casting y canta una canción a toda esa gente que un día se desvió del camino, ¿no? Y quiso hacer otras cosas. Y mucha de esa gente acaba en el cine, ¿no? Arriesgándose a no tener una vida más o menos estable. Unos llegan, otros no llegan, pero es un camino que alimenta muchísimas cosas, ¿no? Que durante los años 50 y 60 fue descubierto por lo peor del poder de Estados Unidos como una potentísima herramienta de extender su modo de vida, ¿no? Pero que luego esconde cosas, pues como estamos viendo estos viernes, maravillosas, ¿no? Y le dejamos el micro a María, que le has dejado ahí. Bueno, yo soy de lágrima fácil. Creo que también que llorar es bueno, aunque muchas veces nos avergüenza. Y me quedo simplemente para terminar con esta frase de Mamen Páez, que dice: llorar es soltar emociones, nada mejor que hacerlo. Tienen sal como el mar y esa es la inmensidad donde nos refugiamos. ¡Viva el cine! Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.